Señoras y señores, buenas noches. Estamos aquí para contarles que el próximo viernes 10 de marzo comienza un nuevo programa en el canal local de Telecable Jumilla. Llevará por título Alternativa 3 y lo va a presentar, lo dirige y lo produce Ralph Bilitman, que está con nosotros para adelantarnos un poco, en la medida en la que él considere oportuno, de qué va a ir este programa, qué nos va a contar, qué tiene de novedoso y por qué es interesante que lo veamos. Rafa, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Bienvenido. Gracias. El próximo viernes, Alternativa 3. ¿Qué es Sí. Alternativa 3? Alternativa 3 es un programa que recopila la mayoría de de la teoría de la conspiración de diferentes temas. La ufología, los ovnis, las Torres Gemelas, el 11M y muchos temas de actualidad que quedan en el olvido de los de grandes medios de comunicación. Y yo pretendo pues dar un otro punto de vista a lo que es la historia. Es decir, la versión no oficial de los grandes temas de actualidad. Eso es. Así sería. El programa se va a emitir los viernes por la noche. Pero claro, nuestros telespectadores dirán, la otra versión, la cara B, podríamos decir, de los grandes temas de actualidad. Lo que, como tú bien has dicho, denominan una parte de la sociedad la conspiración, los conspiranoicos. ¿Qué hay de cierto en esto de la conspiración o de ese grupo? A mí no me gusta utilizar el término conspiranoicos porque son un poco despectivos, pero bueno, es cierto que hay muchas personas que se encargan en hacernos ver, con toda justicia, que no las cosas son como se nos cuentan oficialmente. Evidentemente, bueno, los sustantivos de conspiración y paranoico forman la palabra conspiranoico. Bueno, yo para empezar, yo no me considero un conspiranoico, yo me considero un investigador que lo que hace es indagar sobre la versión oficial que nos presentan sobre cualquier cosa y discrepar y hallar otra vía alternativa, otro medio de información que me dé opción a una alternativa. Evidentemente, cuando cotejo esa alternativa con la versión oficial, me doy cuenta de que hay muchísimos fallos, hay mucho que se ha cambiado, unas versiones diferentes y que no tiene nada que ver con muchas veces con la realidad. Por ejemplo, podemos hablar del tema de las Torres Gemelas de Nueva York, en las cuales nos encontramos una versión oficial que nos está diciendo una cosa. Sin embargo, en cuanto empezamos a investigar, nos damos cuenta de que la versión oficial difiere muchísimo de lo que prácticamente realmente ocurrió. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, tenemos que las caídas el colapso de las Torres Gemelas se estaban realizando prácticamente no, realmente a la velocidad de caída libre. Y eso solo ocurre cuando es una demolición controlada. Se puede consultar a cualquier experto en demoliciones. De hecho, en el programa saldrá, tocaremos el tema de las Torres Gemelas y consultaré a algún experto, al Parque de Bomberos, que nos explicarán cosas muy interesantes sobre el tema de lo que fue un incendio y lo que es un incendio fortuito o accidental o incluso provocado por un ataque terrorista a lo que es un incendio real de una demolición de un edificio. Me decías antes que tú tienes interés en que la gente tenga claro, el espectador me refiero, tenga claro que lo que tú cuentas no lo cuentas porque se te ha ocurrido así de la noche a la mañana, sino que lo has investigado y contrastado. Sí, sí, por supuesto. Es decir, yo todo lo que voy a ofrecer en el programa está contrastado y demostrado e investigado, bien sea por prensa oficial o por prensa extranjera de otros países que no son occidentales, donde se manifiestan este tipo de cosas y, bueno, ratifican lo que yo digo. No será fácil realizar estas investigaciones, me imagino, ¿no? La verdad que no, requiere mucho trabajo, muchísimas horas de investigación y a veces de traducción. Piensa que mucha información está bien en chino o bien en ruso y, claro, traducirlo primero, aunque utilices herramientas como el traductor de Google,
Luego hay que darle un sentido a lo que se está diciendo, y muchas veces los vídeos, por desgracia, pues no vienen con subtítulos y no se puede, e incluso con subtítulos originales en el mismo idioma que habla el personaje que lo dice, ¿no? Pero entonces hay que cribar muchísimo, porque mira, me encontré un caso en el que, viendo un vídeo de Vladimir Putin, Vladimir Putin afirmaba una cosa sobre un tema sobre extraterrestres en concreto, ¿no? Y por los subtítulos parecía que efectivamente estaba hablando de eso. Sin embargo, conseguí el vídeo original y no decía tal cosa. Ah, ¿no? No, estaba hablando de otra cosa diferente, y eso hace bastante daño, porque hay muchas personas que aprovechan la ignorancia del idioma para, sobre todo gente de habla hispana, para poner o subtitular otras cosas, porque claro, es difícil que aquí en España, pues, o en Sudamérica, lo que sea, pues sepamos hablar ruso, ¿no? La inmensa mayoría ya no sabemos hablar inglés, ya no continuar ruso, ¿no? Entonces te encuentras que pueden poner cualquier cosa, y eso es peligroso. Hay que fijarse mucho y cribarlo. Por eso dedicas tiempo. Viernes por la noche en Telecable Jumilla, Alternativa 3. ¿Por qué Alternativa? ¿Por qué 3? Es decir, ¿por qué este nombre? Bueno, Alternativa 3 es curioso porque, verás, en el año 1960 los Estados Unidos y la Unión Soviética, de cara a la galería, tenían una confrontación importante por una carrera espacial. Y no solamente la carrera espacial, sino que estaba también la Guerra Fría, y eran, vamos, rivales muy fuertes y con muchísima competencia, ¿no? Pero por detrás, en bambalinas, ellos estaban trabajando en conjunto en un proyecto, porque unos científicos habían dicho que el planeta estaría sometido a un cambio climático. A ver, En el año 60. Sí, en 1960. Claro, los científicos que trabajan para los ejércitos no son científicos ortodoxos, o son científicos normales, son gente muy especializada en un tema concreto y de un alto nivel. Cuando dijeron eso es porque tenían razones. De hecho, el cambio climático actualmente, lo que nosotros entendemos como cambio climático, es una memez, porque realmente es un sacaperras para cobrarnos impuestos por casi todo, o por todo. Porque el cambio climático como tal no es provocado por el ser humano, ni mucho menos. El cambio climático es cíclico. Entonces, como se estaba acercando, y ellos descubrieron que en las próximas décadas, o incluso en los próximos siglos, el planeta iba a cambiar su clima, cogieron y buscaron soluciones conjuntas, Estados Unidos y la Unión Soviética, a la cual se llamó Proyecto Alternativa. Y había tres alternativas. La primera era bombardear la capa de ozono para liberar el exceso de calor que el planeta pudiese almacenar. Claro, eso se descartó por inviable, porque además era con bombas nucleares. Otra de las alternativas era eliminar los componentes fósiles, o lo que digamos el petróleo, que tampoco es fósil, es abiótico, pero bueno, eso ya lo explicaré en otro día. Quitar el petróleo, eliminarlo, pero se encontraron que la élite dijo que de eso ni hablar, que ellos vivían muy bien del petróleo y que el petróleo tenía que continuar como fuera. Correcto. Y la alternativa 3 era enviar una colonia de humanos a Marte. Como había una gran competencia en la carrera espacial de poner a un hombre en la Luna, a ver quién irá primero, si los americanos o los rusos, eso sirvió para que la gente estuviera, digamos, distraída, y no vieran que por detrás estaban trabajando en conjunto para poder mandar a una tripulación estadoamericana, soviética, a Marte, y fundar ahí una colonia para que en el futuro se pudiera colonizar ese planeta. Bueno,
luego tras la muerte de Kennedy, entró Johnson, en fin, eso se perdió un poco, pero quedó la cosa como alternativa 3 y sí que habían científicos que estaban implicados en el tema. Va a ser interesante ver tu programa porque de cada frase que dices, a mí se me ocurre una pregunta. Has hablado de Kennedy, su muerte fue como nos la han contado, no fue como nos la han contado. La caída de las Torres Gemelas del 11S fue como nos la han contado, no fue como nos la han contado. Incluso el 11M en Madrid fue como nos lo han contado, no fue así. No, desde luego que no. El 11M, bueno, fue un golpe de Estado a España. ¿Por quién? ¿Dado por quién? Bueno, hay fuentes que apuntan al Partido Socialista y en contacto con ETA. Bueno, es sospechoso que en el 2002 Zapatero se hubiese reunido con ETA, y también es sospechoso que la misma Navidad del 2003, de cara al 2004, la policía hallase en unas estaciones mochilas bomba, que además se supo que es por el tipo de explosivo que se estaba utilizando era depuesto por ETA. Fueron 2 mochilas que detectaron en Madrid. También es sospechoso que el explosivo que intervino en los trenes fue el RDX y el Titadín. El RDX es un explosivo militar, igual que el Titadín. El hecho de que se destruyeran los trenes 24 horas después, que no se aportaran pruebas físicas ni análisis a los juicios, pues claro, hace sospechar mucho que esto no fue una cosa hecha por musulmanes, y menos cuántos tenemos presos, 1, que además lo que hizo el hombre fue vender una tarjeta de teléfono, y ahí está en la cárcel. No es coherente, hay que investigar mucho. De hecho, en Alternativa 3 hay un programa dedicado prácticamente en exclusividad al 11M, donde voy a desvelar muchísima información y cosas muy interesantes que, si no acusarán directamente a uno, a varios culpables sí que los habrá. ¿Y el 11S algo similar? Hombre, el 11S exactamente igual, porque una de las cosas más significativas es que, por ejemplo, en el polvo, cuando se colapsaron las Torres Gemelas, levantó una gran cantidad de polvo. Pues en ese polvo fue recogido por laboratorios independientes, y lo más gracioso es que se encontró el elemento bario. El bario solamente es posible cuando existe un explosivo llamado termita, que es de origen militar, y el termita se utiliza para la demolición de edificios. También es muy significativo que colapsara a velocidad de caída libre cuando el acero que compone... Bueno, primero las torres estaban diseñadas para aguantar el impacto de 13 aviones. No, ¿13? Sí, de 13. Porque lo que tenían era un corazón de hormigón, el caparazón que albergaba los ascensores. En el centro había como una especie de, digamos, de corazón de hormigón que iba desde los cimientos hasta la cúspide hacia arriba de las torres, y eso no se podía hundir. Se podrían caer, vamos, algún trozo de oficina, a lo mejor alguna planta se podría hundir por lo que sea, por el exceso de calor, por cualquier historia, incluso por el impacto, por lo que sea. Pero colapsar de la manera que colapsaron, teniendo en cuenta que fue en los pisos 80, 90, por ahí, es prácticamente imposible que eso cayera si no fuera una demolición controlada, independientemente que luego el edificio 7, sin que nadie lo tocara, se cayó solo. Ahí no tocó avión, no cayó nada, ni nada. Y otro detalle. ¿Y quién hay detrás? Bueno, detrás hay una guerra, unos intereses enormes. ¿Lo que dice el Papa, que estamos en una guerra, en una tercera guerra mundial encubierta? La tercera guerra mundial ya hace varios años que entendemos guerra mundial en Europa, en Occidente, cuando se implican más de 6 países. Ya hay 30 o 40 que están en el tema de Siria. Estamos en una guerra mundial de hace ya 4 o 5 años.
Lo que ocurre es que no estamos viendo sus efectos a un nivel como una Segunda Guerra Mundial que fue en Europa y fue devastadora, ¿no? Pero sí que estamos viendo los efectos económicos, los efectos a nivel de refugiados, todos los efectos que a nivel de seguridad se están imponiendo, que el tema de la seguridad que nos imponen no es más que nuestro control y nuestra privación de libertad y de intimidad. No, porque cuando ocurre un atentado, de las cientos de cámaras que hay que están controlando una ciudad, o miles, cuando ocurre un atentado, Ninguna funcionaba. ninguna funcionaba, o se ha perdido el vídeo, o no se ha grabado. ¿Y por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué se hacen estas Bueno, acciones? porque la mejor manera de controlar a la gente es con el miedo, a través del miedo. Cuando una persona tiene miedo de salir de su zona de confort y perder lo que tiene, pues se resigna. Una cosa es cuando viene una tragedia. Hay un terremoto, has perdido la casa, has perdido, en fin, toda la ciudad ha quedado destruida y hay que empezar de cero. Bueno, es colectivo, empezamos todos de cero y marchamos. Pero cuando la cosa es individual, en el sentido de que pues o no tienes trabajo, o no tienes medios de subsistir, o si haces algo, te sales de la línea, te pueden castigar, pues entonces la gente empieza a coger miedo. Y al coger miedo, se reprime. Es mejor estar en su zona de confort, sentado en el sofá viendo la televisión de lo que nos den, que el estar, pues, no sé, protestando por las manipulaciones o por los impuestos abusivos que este gobierno nos somete, por ejemplo. Bueno, de hecho, ayer digo, el martes, a veces es que se me lío un poco, ¿no? El martes hubo una manifestación así un poco en Andalucía debido al impuesto de sucesiones, que es un impuesto ilegal, ya que la Constitución prohíbe cobrar dos veces por el mismo producto, en este caso. Sí, bueno, o sea, que tú tengas que estar pagando una declaración de renta, que tengas que estar pagando un IRPF, que tengas que estar pagando una serie de impuestos por tu propiedad, que luego tus hijos que la heredan tengan que volver a pagar un impuesto por lo heredado, es injusto ya que tú has pagado. Bueno, tantos impuestos hay injustos. Bueno, claro, además hay que ver el recibo del agua, te cobran 3 veces el IVA. Es que, pero en fin, hay que mantener a la clase. Hablando de la clase política, ¿mandan de verdad los políticos? O no voy a utilizar yo aquella frase que decía son marionetas del poder. Voy a utilizar la palabra supeditan. ¿Mandan o están supeditados al poder, no voy a decir económico, sino a poderes fácticos que hay en la sombra? Actualmente toda la política que estamos viendo es una obra de teatro. Son actores que hacen lo que le marca el guión. Exactamente, le marca ¿Y el quién guión. hace el guión? Pues el guión lo está haciendo, pues mira, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y toda la élite que nos gobierna. ¿Por qué? ¿Quién es el que autoriza o dice que hay que hacer recortes en España para que funcione y lleguemos y estemos a la altura y no pasemos de la línea? Pues ahora Rajoy y ayer Zapatero. Sí, pero Rajoy y Zapatero lo están haciendo porque se los ha dicho el Banco Central Europeo que tienen que hacer más recortes. Le exigen ellos que hagan más recortes. ¿Desde cuándo una entidad privada puede mandar en un país soberano? España es un país soberano, tenemos un rey. Sí. Bueno, hace el papel. ¿Es un país soberano? Eso dicen. Es un país soberano. Entonces, ¿por qué una Francia, entidad... Alemania, Italia, Estados Unidos son países soberanos? Es la idea que porque en Estados Unidos está la Reserva Federal, que tampoco es pública, ¿no? No, es totalmente privada. A eso me refiero. Un banco privado está dirigiendo un país, porque es el que controla económicamente a ese país. Si un país está siendo controlado económicamente, ¿desde cuándo es libre ese país? No será nunca. Siempre tendrá una deuda perpetua con el banco privado que la está
financiando. Y detrás de todo ello no me querrás decir que está el club Bilderberg. Bueno, el club del que tanto se habla. El club Bilderberg es uno de los grandes clubes. Está el club de los 300 también, que es... Los 300 no son los soldados de... No, no, de Leónidas. De Leónidas, sí, exacto, no recordaba el nombre. De Leónidas, no. El club de los 300 es 300 empresarios, a grandes empresarios, que se reúnen para dirigir económicamente y marcar unas leyes o unos protocolos a seguir sobre el tema a nivel económico. Pero el Bilderberg, aquí entran jefes de Estado y la élite. Cuando hablamos de la élite estamos hablando de Rockefeller, Rothschild, JP Morgan. Bueno, tengo entendido que en la última o la penúltima reunión del Club Bilderberg estuvo invitada la reina madre de España. Bueno, es fija. ¿Ah, sí? Y Albert Rivera. Claro. Pero Albert Rivera no es ningún gran líder, creo yo. No. A ver, estamos hablando de gente que forma el Club Bilderberg. Es decir, imagínate que hay una directiva, ¿de acuerdo? Y dentro de esa directiva se reúnen cada año y entonces llaman a los súbditos para que vengan, y además traen a un invitado que va a jugar un papel importante en el próximo año o los próximos 2 años. Entonces a este es al que le dicen lo que tiene que hacer. Él no tiene ni voz ni voto. Él simplemente va allí y le dicen, usted tiene que hacer esto y de esta manera. ¿Y él lo acata? Claro, lo lleva a cabo. Igual que Podemos, igual que Rajoy. ¿Podemos también? Sí. ¿No va contra el sistema, Podemos? ¿Contra este sistema? Es un teatro esto es una galería. Es decir, es de cara a la galería, yo me voy a protestar, yo de cara a la galería voy a montar un cirio, ahora me peleo con vamos a hacer, en fin, lo que han estado haciendo, todo el paripé que se ha estado haciendo estos últimos meses en las luchas internas que ha tenido... Pero me beneficio del sistema. Claro, grandes sueldos, pensiones vitalicias, etcétera. Exacto, y mientras tanto, pues ahí estamos chupando de la teta y estamos viviendo y que pasen días. Y que pasen días. Más sombrío y más pesimista nos pintas. No, a ver, es una realidad. ¿Por qué tengo yo que negar, por ejemplo, por qué tendría yo que negarme a un sueldo de 20.000 euros al mes tranquilamente y vivir en primera o viajar en primera, estar en el Parlamento Europeo o estar haciendo un montón de gestiones y todo eso, solamente para qué? Para contentar a una gente que me va a votar. Pues para eso voy en mangas de camisa, monto un follón con el vicepresidente de mi partido. Estamos ahí 2 o 3 meses entretenidos y mientras tanto la gente que me ha votado o la gente que es afín a mí la divido, porque habrá unos que estén a favor de mi vicepresidente y otros a favor mío. Yo la divido, pero están entretenidos, es decir, no están viendo el trasfondo de lo que se está haciendo. Desvío la atención hacia otro sitio. Es como un juego de magia. Los magos cuando están haciendo un juego están moviendo las manos constantemente y te llaman la atención aquí, pero sin embargo con la otra mano están haciendo el truco que no ves, porque todo el mundo está mirando aquí. ¿Por qué crees que los magos sacan a señoritas estupendas? Pues sacan señoritas estupendas para que la gente se fije en la señorita estupenda mientras el mago realiza el truco. Que, bueno, vamos a ver, Rafa, porque me está sobrepasando ya el tema. Hay algunos de los temas que tú vas a tratar en Alternativa 3 son, por ejemplo, la falsa bandera. ¿Qué es la falsa bandera? La falsa bandera Una bandera de papel no creo que sea. No. La falsa bandera, y te lo voy a explicar muy sencillo para que todo el mundo lo pueda comprender. Imaginemos que estamos en una clase, sí, ¿de acuerdo? Y está el profesor apuntando cosas en la pizarra. Está haciendo, pues no sé, un problema de matemáticas. Entonces estamos allí y yo cojo un canutillo, meto una bolica de papel, ¡chum!, y lo soplo y le doy a otro, al que tengo delante. Eso no es difícil imaginarlo porque lo hacíamos en el instituto. Perfecto. Entonces cuando este se vuelve hacia mí para ver quién ha sido el que le ha tirado la bolita de papel, sí, digo que ha sido aquel. Le digo, ha sido ese. Y entonces va y le pega una bofetada. Y ya tienes el conflicto liado. Es decir, yo hago una acción culpando a otro. Una de las, por ejemplo... ¿La guerra de Cuba? Mira, la guerra de Cuba.
La guerra de Cuba, En eso te iba a hablar de Cuba. En eso los americanos son especialistas, ¿eh? Sí, te iba a hablar de Cuba, pero te iba a hablar Los de Cuba norteamericanos. en los 60, cuando estaba Kennedy, que fue también muy sonado, la operación de falsa bandera que iban a hacer, era brutal. Pero bueno, ya que me has dicho la de Cuba, te voy a decir, para provocar la guerra de Cuba, no se les ocurrió otra cosa que volar el Maine. Que era un acorazado de ellos. Era un acorazado de ellos. Y entonces le echaron la culpa a los españoles, diciendo que habían sido los propios españoles los que habían bombardeado o lo hubiesen tirado bombazos a cañones. Por esa regla de tres, ¿quién no te dice que el 11 se lo provocaran ellos mismos? Hombre, claro. Pero si es que hay pruebas evidentes de que fue así. Mira, el 11S, fíjate, una de lo más duro que hay en un avión, después de la caja negra, son los motores. Los motores llevan digamos, como un casco que es de una aleación de titanio y acero. Eso es durísimo. Digamos que la temperatura que necesita para comenzar a fundirse ronda casi los 3000 grados. Con lo cual es muy difícil que el combustible de un avión, por mucho octanaje que tenga, sí, pueda provocar ni siquiera una merma en lo que es los motores. Bien, ¿dónde están los motores del avión que se estrelló en el Pentágono? Si en la pared del Pentágono hubo un agujero de 5 metros de diámetro. Los cristales de las ventanas de al lado estaban intactos. Sí que era profundo, pero tenía un diámetro de 5 metros. Estamos hablando de un 747, que tiene una envergadura de ala a ala, son 50 o 60 metros, y me parece que el avión mide entre 80 o 100 metros. O sea, es un disparato de avión, grandísimo. Solamente el timón, el ala del timón son 10 metros de altura o 7 metros. Es una cosa así. ¿Dónde estaba? No había restos ninguno. ¿Y las ruedas? Porque aunque se queme el neumático, tiene que quedar la llanta. ¿Dónde estaban? No había restos de avión por ningún sitio. ¿Qué fue lo que estalló en el Pentágono? Pues yo tengo el vídeo donde se ve cómo entra un misil e impacta contra la pared del Pentágono. La maniobra que se tiene que hacer para chocar contra la pared del Pentágono a esa altura, que la altura no era más de 3-4 metros, cosa que también es imposible porque la altura del avión es considerable, pero vamos a hacer más o menos que sí, que fuera factible, ¿vale? Pues a esa altura de 3-4 metros, la maniobra que tiene que hacer un piloto tiene que ser muy experto para poder hacerla, porque es una una maniobra en rizo, en espiral iba a decir, es en rizo. Es decir, el avión toma una cierta altura, empieza a inclinarse y desciende en rizo. Al caer en rizo tiene que, para orientarse hacia donde tiene que impactar, a la velocidad que va un avión, que estamos hablando de 800.000 kilómetros por hora, esa maniobra, si no está hecha por un experto y el que, según incluso la versión oficial, los pilotos terroristas no habían tomado prácticamente lecciones de vuelo. O sea, que es que no eran ni pilotos. Un momento, Rafa. Vamos a hacer un Kit Kat. Un Kit Kat para beber un trago de agua, para tal, mientras ofrecemos unos consejos y volvemos ahora mismo, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Continuamos con Ralph Bilitman. Estamos presentando el programa Alternativa 3, que a partir del próximo viernes 10 de marzo se va a emitir aquí en el canal local de Telecable Jumilla, un programa sobre la otra versión de las cosas, pero no una versión al capricho, sino una versión estudiada, investigada por Ralph Bilitman, que será quien nos ofrezca esa propuesta quincenal aquí en Telecable. También vas a hablar en tu programa, Rafa, de temas de actualidad, como pueda ser el caso del recién nombrado presidente, bueno, recién, ya lleva un par de meses, nombrado presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
como de los 7 famosos planetas descubiertos recientemente. Bueno. Son dos cosas totalmente distintas, pero son sí. de actualidad y tienen su cara B. Por supuesto. A ver, el tema de los 7 planetas, antes de meterme con Trump, porque es bastante más amplio Trump, ¿no? O sea, lo de los 7 planetas me resulta irrisorio. ¿Ah, sí? Sí, porque, a ver... Porque no hay 7, hay 7 veces 7, ¿no? Como decía Jesucristo. Sí, bueno... 7 veces, o 70 veces 70. Ya decía en la Biblia, en la Biblia decían que los carros del Señor se medían por veintenas, de veintenas de millares. Es decir, tantos. A ver, tenemos evidencia de vida en nuestro propio sistema solar. No hace falta irse a 40 años luz a buscar un planeta o 7 como la Tierra. Es que son iguales que la Tierra. Muy bien, ¿y qué hacemos? Nos cogemos, nos embarcamos y vamos. Imaginemos que podemos llegar... Pero si según tú no hemos llegado ni a la Luna, ¿cómo vamos a llegar, cuanto ni menos, a Marte o a estos planetas? No, eso está claro. Pero bueno, supongamos de que podemos llegar, que cogemos una nave y la ponemos a la velocidad de la luz y llegamos en 40 años. Perfecto. Llegamos allí, ¿qué hacemos? Yo ya lo llego a Hacemos tiempo. como en Prometheus, 40 ¿no? años no me quedan a mí 40 años, a ti tampoco. No, y a mí tampoco, yo no lo veré, pero es igual. De hecho, a la velocidad actual tardaríamos 200 años en llegar, o sea que saldría uno, saldrías hoy y llegan tus tataranietos, ¿no? Prácticamente. Pero independientemente de eso, imaginemos que, como hacen las películas de ciencia ficción, nos pueden criogenizar, llegamos allí, ¡hala! ¿Qué hacemos? Hacemos como en Prometeo, como en la mayoría de las películas, que lo primero que hacemos es quitarnos el casco y respirar. Estamos porque primavera. Claro, ellos dicen, es que hay oxígeno, hay hidrógeno, hay nitrógeno y prácticamente hay el aire. A ver, en la Tierra el oxígeno forma solamente un 20% de todos los elementos que forman el aire. Pero es que nosotros somos herederos de un regalo que nos ha dado la vida. Nosotros desde nuestra creación y la evolución que hemos tenido, hemos sido dignos de un regalo que es nuestro sistema inmunológico. Nosotros somos inmunes a la mayoría de los parásitos, de los bichos que hay en la Tierra, de los microbios. Estamos inmunes y por eso podemos vivir. ¿Quién dice que en cualquier otro planeta totalmente diferente de la Tierra, los microbios que estén allí, nosotros ni siquiera los conocemos? Nuestro sistema inmunológico es incapaz de reconocerlos. Ya. Sería un problema de colonización tan enorme, tan grande, que eso llevaría no décadas ni milenios. Y para que no tardásemos tanto en llegar, ¿tú crees o qué crees de los viajes en el espacio-tiempo? ¿Son factibles? ¿No lo son? Bueno, ¿Lo serán? De hecho, de hecho ya existen. Los viajes en el espacio-tiempo ya existen y hace muchísimo. Bueno, sí, si leemos a Benítez y sus caballos de Troya. No, bueno, eso es un viaje, claro, es un viaje, en el tiempo, a través, más que en claro, el espacio-tiempo, sí. El espacio-tiempo es lo que digamos que utilizan otros seres de otros sistemas solares o de otras que son también, ¿no?, de la misma galaxia. Nos están visitando. No pensemos que los ovnis cambian de modelo, digamos, hace 5.000 años estaban escritos ahí en un dibujito, en una pirámide, estaban el ovni puesto y, claro, era el modelo RX25 y ahora llevan el RX50 porque es más moderno. No, es el mismo. Es decir, sí, ellos entran, salen, pueden entrar puertas dimensionales, pliegues espaciales. A ver, hacen... Muy simple. ¿Quién te iba a decir a ti o a las personas que nos están viendo? ¿Quién nos iba a decir hace 30 años que íbamos a llevar un ordenador en el bolsillo? Como es un teléfono móvil. No nos lo diría nadie. Y cualquiera que dijera, no, si en el año 2015, 2017, 2020, vamos a llevar una computadora en el bolsillo. Va a decir, venga, hombre, tú has visto mucha televisión. Son cosas que se desconocen. El hecho de que se viaje por el espacio-tiempo y se sea capaz de plegar el espacio y llegar a un punto en el mismo momento del que se sale,
es decir, como el que atraviesa una línea o una Sí. puerta, Ujú. es para el que lo atraviesa no ha pasado ningún tiempo. Eso actualmente para nosotros puede ser como impensable, pero es porque no se ha llegado a esa tecnología. Y hablando de tecnología, Rafa, a la tecnología que hemos llegado actualmente, por ejemplo, lo de la computadora en el bolsillo, como tú bien dices. Yo tengo un amigo que hará 15, 20 años, su padre, que todavía vivía, decía que era mentira que tú metieras un papelico en un aparatico aquí y te estuviese saliendo en otro aparato similar en China. Me refiero al Al fax. fax. Sí, el hombre decía que eso era mentira y que no se lo creía y que se murió sin creérselo el hombre. Claro. Bueno, pues, esta tecnología, ¿por qué ha evolucionado tanto en los últimos tiempos? ¿Tú también eres de los que piensan que se debe a esos seres que nos visitan? Claro, a ver, ellos nos ofrecen tecnología a cambio de cosas. Mira si me la podían ofrecer a mí y me solucionaban la vida. Sí, pero Digo, quiero claro, decir, lo y que, permíteme la ironía, que estos cerebritos o visionarios quizás tengan alguna relación con ellos y por eso se les ocurre la forma de desarrollar estas nuevas tecnologías. la tecnología que actualmente nosotros disfrutamos está obsoleta, por ejemplo, para el ejército norteamericano. Y digo Sí, norteamericano no, porque es seguro. el que más nosotros conocemos. Ya no quiero hablar del chino, que han conseguido hacer un avión invisible, Sí. pero invisible literalmente. Es decir, eh, desaparece en ¿El vuelo. ejército chino va tecnológicamente más avanzado que el americano? Sí, actualmente sí. Por eso, ahí que lo iba a decir con el tema de Donald Trump, pero por eso Donald Trump anunció este lunes pasado que iba a hacer una inversión histórica en el tema del gasto militar, cosa que no se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, de los tiempos de la guerra del Vietnam Sí, o la verdad es que ha incluso sido un antes. titular muy llamativo ese que dices. Un 9% iba a aumentar la inversión en el gasto Bueno, militar el 9% es lo que se nos ha dicho de cara a la galería. a la galería, pero estamos hablando de que ronda casi el 30 al 40% de lo que va a invertir. Es decir, si nosotros pudiéramos ver por ejemplo, cuando nosotros vemos un recibo del agua o de la luz o de lo que sea, No me hables de la luz, que me entra, se me pone mal cuerpo. bueno, vamos a poner un recibo de cualquier Es broma, cosa, es broma. vemos, por ejemplo, a que pues el tanto por ciento, digo la luz porque quizás es el más significativo, ¿no? Un tanto por ciento de impuestos, un tanto por ciento de consumo, un tanto por ciento del producto en sí, ¿no? En Estados Unidos no, en Estados Unidos lleva solamente lo que es el impuesto estatal y el otro el federal y ya está, desaparece. Si pudiéramos desglosar el impuesto federal, nos daríamos cuenta que se dedica el 50% del valor de ese impuesto del producto a armamento. Es decir, los Estados Unidos dedica el 50% de los impuestos que recogen, y es un país enorme, al ejército. Por eso son una potencia militar. Sí, pero ahora resulta de que hay otras potencias que debido a la tecnología, debido Pero hay una diferencia. a Estados otras... Unidos es una democracia, China no. China seguramente destina no el 50, el 80, pero Sí. nadie lo sabe porque no se informa Bueno, de eso. tenemos que ver que todas estas cosas... Igual que Rusia. Sí, pero Rusia es que, también es una democracia. entre comillas... Pero, claro, Bueno, de hecho también Estados Unidos, entre comillas, es una democracia. también, bueno, sí. Porque Vale. tenemos que tener en cuenta una cosa, todo esto viene de muy atrás. Es decir, nosotros no podemos decir que China está haciendo, por ejemplo, a nivel militar es una potencia, porque hace 4 días que que se ha puesto, es decir, se ha puesto las pilas y ya se ha puesto a fabricar. No, no, esto viene de hace 2 décadas, desde que China empezó a comprar el oro de prácticamente todo el mundo. Ujú. Entonces, ellos lo que han hecho, ha ido amasando, amasando, amasando. En una vez han tenido toda esa cantidad de oro y han comprado la deuda de muchísimos países, incluso Estados Unidos, que han comprado esa deuda, se han enriquecido. A cambio de eso han podido llegar a una tecnología y comprar cerebros que antes solamente eran exclusivos pues, de Rusia y Estados Unidos. En esa década, en esta última década, desde el año 2000 o 1997 o del año 2007, perdón, hasta el 2017,
en esta última década, ha sido cuando ellos han despertado tecnológicamente y te quedarías alucinado de ver la tecnología que tienen a nivel de aviación, armada, infantería. Me viene a la mente Brutal. ahora mismo un titular que, claro, por lo que tú dices hay que leer no entre líneas, entre líneas. No hará muchos años, no hará mucho tiempo. Una empresa china ficha al número 2 de Apple. Claro. Y tú te quedas diciendo, vale, pues nada, pues han hecho un buen fichaje, pero que Sí, ahí sí. hay un trasfondo. Hombre, claro, ahí hay un trasfondo. Por ejemplo, ¿qué tecnología? Una cosa es la tecnología doméstica que nos llega y otra cosa es la tecnología militar, que es la que nosotros ignoramos. ¿Qué tecnología militar nos habrá el número 2 de Apple para ofrecer a China un sistema operativo, unos ordenadores, qué velocidad y qué sistemas de conexión interna a nivel de Internet ellos pueden poseer? Nosotros estamos navegando, por ejemplo, Telecable está haciendo publicidad sobre los 250 megas, Correcto. lo cual es una pasada, ¿no? Digamos, a nivel doméstico. ¿Qué te diría? Algo impensable también hace unos años. Exacto, hace impensable hace unos años. Bien, ¿qué te diría yo si tú supieras que, por ejemplo, la tecnología, la velocidad de conexión del ejército norteamericano para los drones es de 16 gigas? Ampliables a 300. Gigas, No megas. no megas, gigas. Es decir, si un Blu-ray o un DVD que son 4,7 gigas, más sencillo que un Blu-ray que son 25 gigas, lo tuviéramos que descargar esa información desde un servidor a nuestro ordenador, tardaríamos menos de un segundo en obtenerla. Pues los drones que están en Afganistán y el tío está en Carolina del Norte o está en Hawái, está operando ese dron, la velocidad de conexión es enorme. No puede tener fallos un dron militar. ¿Y de Trump qué me ibas a decir? ¿O ya me lo has dicho? Bueno, Donald Trump, a ver, Donald Trump está haciendo perfectamente su trabajo. Es que lo está haciendo, pero vamos, al ¿Quién lo pie ha puesto ahí? sí, al pie de la letra. La élite le marcó, le dijo, mira, tienes que hacer A, B y C, ya va por C. Es decir, va, digamos, como siguiendo los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? O sea, primero vamos a hacer a la gente que tiene una idea de libertad preconcebida, que no lo es, vamos a hacer uso de nuestra fuerza, vamos a ir haciendo caramelo de todo, en el sentido que es un caramelo, pues es una pasta, ¿no? Pues lo vas mezclando, ahora me critico los medios, ahora hago aquí un muro porque yo soy mucho más fuerte que México, México no puede ni toserme, porque me lo como, mantengo unas cuantas revueltas ahí. Dicen que le han votado 60 millones. ¿Dónde están? No hay ni un solo comité a favor de Trump que vaya diciendo, oye, ¿no? Es lo que te iba a decir, si será cierto que han influido los rusos, por ejemplo, en la elección. Dicen que mandaban a través de las redes sociales. Sí, y mensajes directos. los hackers rusos famosos que nunca a los estaban. ciudadanos les decían, los predisponían a pensar que la única solución era la de Trump. Que era la de Trump, ¿no? O sea, unos hackers que ni siquiera han salido ni se sabe nada de ellos, ni por dónde asoma, porque bueno, si fuera Entonces Anonymous... se están dando a entender pucherazo. Claro, es que total. Es un pucherazo enorme. En la supuestamente mayor y mejor y más avanzada democracia del mundo. ¿Cómo puede ser una mayor... es el país, digamos, la máxima potencia económica y militar del planeta. Y es donde más miseria tienen. ¿Cómo se explica? ¿Dónde está la democracia? Ojo, el pueblo americano es un pueblo solidario. Los dirigentes no son nada solidarios. Bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? Sí, en España también. Estamos viviendo desde el 2007 una crisis tremenda y ya ves que las administraciones, en cambio ahí están las ONGs, y la propia solidaridad de los ciudadanos, de los abuelos para con los hijos y los nietos, de los conciudadanos, de los vecinos, que bueno, pues hoy te ayudo yo a ti, mañana tú al otro y pasado mañana a mí. Actualmente están haciendo más la solidaridad de los vecinos que muchas ONGs. Sí, porque bueno, vale, pero algo hacen las ONGs, pero la administración... Hombre, claro, no, la administración no hace nada. No hace nada. Eso pasa como cuando estalló la crisis que Zapatero negaba y
y yo no vi en ninguna casa del pueblo poner un comedor social. Sin embargo, se despellejó la iglesia y era Cáritas quien ponía los comedores. Y ahora que hablamos de la crisis, ¿esa crisis es así o fue provocada? Ah, no, las crisis todas son provocadas. Piensa que detrás de una gran crisis viene un conflicto armado. Igual que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y ocurrió en la Primera. Se provocan crisis para que cuando estalle el conflicto la gente no tenga recursos. Entonces es más fácil controlarla. Y digo yo una cosa, si los extraterrestres han facilitado sus tecnologías a la humanidad, ¿por qué no se ha hecho de forma solidaria? Quiero decir, esa tecnología está al alcance de unos pocos nada más, y no de toda la población. Porque los extraterrestres que han facilitado esa tecnología precisamente no son los que nos favorecen mucho a nosotros. Ah, que hay buenos y malos. Sí, hay razas, verás, están reconocidas 57 razas. De ellas solamente conviven 3 con nosotros. Y solo hay una que son los pleyadanos, que digamos están de parte nuestra. ¿Pleyadanos? Sí, de las Pléyades. ¿Y los reptilianos? ¿Ahora que dices de estos nombres? Esos son, los reptilianos son precisamente los que nos dan la tecnología y no, digamos que nos mantienen como esclavos. Sí. Hay un artículo muy interesante. No estamos hablando de ciencia ficción, ¿verdad? No. ¿O sí? No. Hay un artículo muy interesante en la que lo pude... Ahora ya está en español, pero hace un tiempo, al principio, lo obtuve de la fuente original, que era rusa, y fue por la entrevista que Vladimir Putin tuvo con la reina Isabel II de Inglaterra. Cuando salió, los medios le preguntaron y tal, y entonces él se mantuvo el tipo muy bien, dijo que había sido cordial y nada, que había sido una entrevista interesante. Esas fueron sus palabras. Pero cuando llegó a Rusia, que ya estaba un poco más resguardado en su casa, entonces declaró de que la reina no era humana y que era un bicho muy, muy peligroso y desagradable. Y cuando digo bicho, no me refiero a la expresión de este es un mal bicho, no, era un bicho. Hubo una transformación por parte de la reina en la que Vladimir Putin describe cómo se le cambiaban las facciones de la cara a una especie horripilante. Me está recordando la serie. ¿A la serie V? No. No, lo que más tengo en mente es el tema de V. Estos serían reptilianos, ¿no? Los de V. Claro, bueno, eso fue... Bueno, ¿y cuál es la tercera especie? Es como todo... Bueno, pleyadianos, reptilianos... Bueno, están los de Orión, que son los grises, que esos son los que hacen los secuestros. Que ¿Abducciones? Sí, abducen a personas, se las llevan a otro espacio-tiempo. Cuando las examinan o hacen experimentos con ellos a nivel genético, de pronto las sueltan en otra época. Muy curioso porque, bueno, en el año 1967, creo recordar que fue, de pronto apareció en medio de lo que fue lo que era la plaza esta, Times Square. En medio de Times Square apareció un tío, de la nada, ¡chof!, cayó allí. Y además estaba como muy despistado, no sabía dónde estaba, ¿no? Y vestía una ropa un tanto extraña, tan extraña que parecía de la Casa de la Pradera. Lo digo para que te sitúes un poco, porque era del siglo XIX, del siglo XIX. Y entonces estaba tan despistado que, bueno, en aquella época, bueno, la policía rápidamente lo cogió y tal, y se lo llevaron y empezaron a interrogarle. Y el hombre pues daba unas descripciones que hizo sospechar a la policía. Primero pensaban que estaba borracho, luego que era un loco que se había escapado. Sin embargo, consultaron a los hospitales, llamaron a los manicomios, nadie conocía a ese tío. Finalmente tuvieron que creer su historia y llamar al pueblo de donde dicen que venía. Bueno, había desaparecido pues 60 años antes.
La verdad es que, no sé, entramos en un apartado del programa que levanta muchas pasiones, a la vez que expectativas, porque esto sabemos que es el eterno dilema. Extraterrestres sí, extraterrestres no. Pero encima ahora nos dices buenos y malos, el bien y el mal, el ángel y el demonio. En Alternativa 3, el programa que estrenaremos el día 10, se verán vídeos donde se especifican las razas y no solamente eso, sino que veremos una especie de Star Wars, de Guerra de las Galaxias, donde se enfrentan varios platitos, varios ovnis, justamente los que fueron captados por el transbordador espacial, y se ven como, digamos, como se van persiguiendo unos a los otros, disparándose rayitos. Ahora que dices de Star Wars, ¿cuántas veces el cine nos ha dado pistas sobre la vida extraterrestre y su relación con la vida humana, con el ser humano? Oh, muchísimas, muchísimas. Hay una gran relación y además una fuente de información tremenda en las películas. Antiguamente era desinformación pura y dura, es decir, nos hacían creer que estábamos solos en el universo y que todo era producto de la ciencia ficción. Pero aún así, aunque vinieran extraterrestres, estos siempre serían malos, siempre nos iban a matar, nos iban a comer, y nos presentaban un panorama, vamos, desolador, donde las naves venían y nos hacían polvo. Sin embargo, había directores valientes que hacían películas muy interesantes. Una de las mejores, que es una película de culto, es Ultimátum a la Tierra, de 1955, donde viene un extraterrestre que adopta forma humana y lo que hace es dar un mensaje de aviso del uso de armas y de la autodestrucción que el planeta puede sufrir en caso de confrontaciones humanas y que se continúen haciendo. Y ahí, en el guión, nos dice que estamos siendo observados por numerosas razas. Es decir, no es producto muchas veces de la ciencia ficción que en alguna película se nos esté dando una pincelada de la realidad. Sin embargo, está tan bien hecha que nos hacen creer que, bueno, que es una película. Es la forma que ellos también tienen de vender su producto. Avatar, por ejemplo, es una película que más o menos todo el mundo conocerá. Avatar es una película donde ya nos está diciendo, por ejemplo, cómo puede ser la vida del ser humano en otro planeta, en el cual pues tendría que ir con una especie de máscaras y tal, o adoptar otra forma, y la forma de conquista que podría ser de ese planeta, donde nosotros somos los colonizadores y somos los malos, y vamos a destruir a un pueblo. Claro, ese es el guión básico de lo que sería la película, pero en el trasfondo nos están haciendo ver que fuera hay también gente que no solamente puede hacer el mal, como en la película sale, sino que hay componentes de la misma tribu o de la misma raza que están a favor nuestro, como por ejemplo es en Avatar, donde el chico, el protagonista, se vuelca en el pueblo invadido. Lo que él considera justo, y una defensa del medio ambiente, de la naturaleza. No todo vale, no todo está a nuestra disposición. Nosotros formamos parte de un todo. De un ecosistema. Claro, y que hay que tener es muy amplia y muy grande de esa película. Claro, y que hay que tener un respeto más amplio por la naturaleza y por el universo que nos rodea, que no solamente el vil metal. De hecho, van a buscar un mineral que bien podríamos identificarlo nosotros como si fuera el petróleo, donde se está sangrando a la tierra, pues para sacar el producto y mantenernos en ese. Bueno, ¿y por qué se sigue utilizando este mineral fósil como es el petróleo, sabiendo toda la cantidad de inconvenientes que tiene y teniendo alternativas como la hay, con el viento, con el sol? Verás, te voy a dar una novedad. Primero, el petróleo no es un mineral fósil. ¿Cómo que no? No, ni viene de los dinosaurios. ¿Porque lo dices tú? Sí, porque lo dice. Porque vamos, no, hombre, a estas alturas se enseña en cualquier colegio, en cualquier instituto, ya, pero que el petróleo es un mineral fósil, o yo estoy muy desfasado. No, es la educación que nos han querido inculcar. Es decir, a nosotros se nos crea desde pequeños que el petróleo es escaso, y no es así. Los rusos descubrieron en los 80 que a partir de los 12.000 metros de profundidad hay, vamos,
océanos de petróleo. Y se dieron cuenta que era abiótico, que no tiene nada que ver, que es un componente mineral y no tiene nada que ver con los dinosaurios. En Titán, en la luna de Júpiter, han descubierto ríos de petróleo. Dime cómo han llegado los dinosaurios a Titán. ¿O es que había dinosaurios en Titán? Porque está a superficie. En algunas películas, ya que hablábamos antes del cine, como... La verdad es que tantos dinosaurios no habían como petróleo, es verdad. Y ya no solamente eso, sino que estamos hablando de que, por ejemplo, hay películas como en La ira de Titanes, donde se ve, hay una escena donde el petróleo fluye de la Tierra como si fuera un manantial. Y está, vamos, es que lo pisan los soldados que pasan por allí, lo van pisando. Entonces, ¿dónde está esa presión? ¿No? Simplemente sale. Bueno, pues te voy a dar, ¿por qué nos mantienen? Pues bueno, pues nos mantienen así porque de esa manera nos mantienen esclavos de una energía totalmente obsoleta. Desde el año 1914 el motor de explosión ya es obsoleto. Y estamos hablando de 1914. Sí, hace más de un siglo. Sí, ya es obsoleto. ¿Qué pasó? Pues para no evolucionar en ese tema nos vienen y nos meten en una primera guerra mundial. Ya, esa idea de que el petróleo es obsoleto ya deja de desaparecer, o sea, desaparece. En cuanto se saca otro invento, automáticamente, como el motor de agua o de eso, desaparecen. Compran las patentes y las anulan. Bien, actualmente se ha descubierto un material que se podría considerar prácticamente inagotable. Es el hidrógeno metálico. El hidrógeno metálico se consigue con una máquina que ejerce, pues, ¿qué os voy a decir? Sabes que la presión atmosférica se mide en milibares, ¿no? Y es lo que nosotros nos basamos para ver la presión a la cual está ejercida un cuerpo. Bien, esa máquina lo que hace es comprimir el oxígeno a gigabares de presión. Es como si cogiéramos el carbón, lo sometemos a una presión muy grande y sacamos un diamante. Bueno, pues exactamente igual, pero con el hidrógeno. Y entonces sacamos el hidrógeno metálico. Con una porción de ese hidrógeno metálico, que puede ser del tamaño de este vaso, tendríamos para iluminar eléctricamente a un país como Estados Unidos durante un siglo. 24 horas en marcha. No necesitaríamos ningún tipo más de combustible. Eso es una ciencia ficción, Rafa. No, eso es real. Eso se descubrió escasamente hace 2 o 3 semanas. A ver si por eso fue condenado al ostracismo el Tesla. Bueno, Tesla no es que lo consideran, lo relegaron al ostracismo en el momento que descubrió el wifi. Porque era JP Morgan el banquero que lo estaba financiando y además tenía la máxima producción de cobre. En cuanto fue con el invento le dice, oye, mira que he encontrado la forma de mandar la electricidad por el aire. Y dijo, hostia, fuera, que este tío me arruina. Y automáticamente... Él fue el inventor de la radio, no Marconi. No, y de la bombilla eléctrica tampoco También. fue Edison. Edison era un patán, También. un patán que se aprovechaba muchísimo. Lo que pasa es que se ha llevado la fama y todo eso, nada más. Madre mía, Rafa, cuántos temas hay de interés, ¿eh? Yo, en fin, vamos a tener que ir terminando porque ya el tiempo se nos ha agotado, pero hay una pregunta que no me resisto a hacerte con respecto a, has hablado de las guerras, se provocan, las crisis también. ¿Es que sobra humanidad en el planeta? No, que va, para nada. Tú imagínate... Entonces, ¿por qué ese afán por aniquilar al ser humano, al semejante? Porque a medida que se va creciendo los recursos, digamos que están costando cada vez más, en el sentido de que la fabricación, la dedicación, por ejemplo, a la pesca, el consumo excesivo que se está haciendo, en lugar de optimizar esos recursos, todavía se permiten que sean totalmente retrógrados. Es decir, el abuso que se está haciendo de la pesca en los océanos es tan brutal que ya no se mira especie ni se mira bicho que se coja. Simplemente se coge y para adelante, independientemente de lo que se esté matando. Como decía el viejo, ave que vuela a la cazuela. A la cazuela. Entonces, el suministro de toda esa alimentación, en lugar de lo que se tiene que hacer es optimizarlo y dar para comer a todo el mundo, no, es preferible hacerlo así, y por las guerras y por el interés. Recientemente la campaña de Manos Unidas decía, hay
alimentos suficientes para dar de comer diariamente a 12.000 millones de personas en el planeta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No llega a 7.000 y 800 millones están pasando hambre. Claro. Es que hay un vacío comercial en esos países que están pasando hambre. Hay un vacío comercial donde no interesa ni quieren hacer ningún tipo de inversión. Háblame del Papa, porque la verdad es que ha roto moldes en muchos sentidos. Ha alertado de esa tercera guerra mundial encubierta, ha dicho que no es justo lo que se está haciendo con los emigrantes o con los migrantes. También ha dicho que no es de recibo esa riqueza despiadada que están protagonizando algunos sectores económicos. En fin, ha puesto muchas cuestiones en tela de juicio que difícilmente hubiésemos pensado hace 10 años que la Iglesia fuese capaz de hacer esas denuncias. Bueno, el tema del Papa es una cosa muy curiosa. Verás, el Papa es como el entrenador de fútbol, ¿vale? La Iglesia ha tenido un problema importante cuando muere Juan Pablo II y entonces ponen a Ratzinger como Papa. Realmente eso fue un error por parte de la Iglesia. No tenían que haber puesto un cura de esa magnitud tan ideológicamente cerrado, ¿no? Y además de una creencia demasiado papista. Es como aquello que eres más papista que el Papa, ¿no? Habla de Ratzinger. De Ratzinger, sí. Entonces eso fue una mala temporada. Pusimos a un entrenador que nos llevó a una mala temporada. Entonces, el que tenía fama de conservador era Juan Pablo II. Bueno, pero era muy mediático. Era lo que demarcaba. Además era jesuita. Entonces es lo que interesaba. Entonces, ¿qué pasa? Han vuelto a poner a un jesuita. Y este jesuita es un tío al cual le han dado pinceladas de apertura. ¿Qué significa pinceladas de apertura? Pues que hay que ganar adeptos. Volver a ganar adeptos. Se perdieron muchos con el tema de Ratzinger, excepto los más beatos o los más fieles a la Iglesia. Sin embargo, ahora con el Papa Francisco se están volviendo a ganar adeptos a la Iglesia. Y eso es lo que a ellos les interesa. Por eso el Papa de vez en cuando suelta alguna tontería como la de que si a mí me insulta a mi madre le pego un puñetazo al otro. Pero vamos a ver, tú no estás defendiendo lo que decía Jesús, que decía si me pegan pongo la otra mejilla. ¿Para qué le vas a soltar un piño al otro? Eso lo hace cualquiera, no hace falta que seas un papa. Sin embargo, sí que está haciendo cosas populistas. Cuando tú ves que un mandatario... Pero que en realidad es la esencia del cristianismo, que no está descubriendo Roma en este caso. Vamos a ver, no, él no está descubriendo... Está diciendo lo evidente. No, está diciendo lo evidente, pero que es nuevo para mucha gente que no estaba acostumbrado a oír eso de la Iglesia. Y sin embargo empiezan a ver a la Iglesia como algo novedoso, algo fresco, algo nuevo, y no se dan cuenta que donde hay que ver a Dios es en el propio interior, que ya lo decía Jesucristo. Examinaros y me encontraréis. ¿Vas a hablar también de la Iglesia en el programa? Voy a hablar de la Iglesia, pero voy a hablar de la Iglesia un poco porque, a ver, salvo pasajes de la historia, la Iglesia no es que tenga mucha relevancia en el tema de conspiración. Así que hay un par de temas en la Segunda Guerra Mundial interesantes, con Hitler y tal, donde la Iglesia estaba muy a favor, pero no dejan de ser pasajes, no es para dedicarle un tema en concreto a la Iglesia. Y una última pregunta, si es tan evidente, y como tú manifiestas, aseguras, certificas casi, que los extraterrestres existen, nos visitan, ¿por qué no se hacen visibles a la población en general? Bueno, porque, a ver... ¿O es que están y no los vemos? Están y no los vemos, eso es cierto, están y no los vemos, pero... es decir, esto es como... no se puede hacer una apertura brusca. Tiene que ser paulatinamente, a medida que la gente vaya tomando un poco más conciencia y vaya creciendo. Creciendo en el sentido científico y en el sentido también espiritual. Porque es lo que ocurriría si de pronto aparece, no unas 10, 12 naves en mitad del espacio, aquí en el cielo, hola, venga, unas naves, el 90% de la población se asustaría, cundiría el pánico, muchos se suicidarían, habría muchísimos
muchísimo problema. Tú piensas que la Iglesia católica tiene 1.000 millones de fieles, y ya no te digo el Islam. Pero tú imagínate que ahora llegaran y dijeran, señores, esto no existe. Tenemos una energía gratuita. Están viviendo en un sistema esclavista. Y esto puede mejorar muchísimo. Es más, tenemos esta tecnología, flotamos, no necesitamos dinero, no necesitamos esto, tal, 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 y nuestro sistema espiritual es este, el que ellos tengan. ¿Cómo asimilaríamos todo eso? De golpe. Es como cuando te he dicho que hay el hidrógeno metálico. Sí. Tu primera reacción ha sido, venga ya. Y fíjate que nada más te he dicho eso. Existe el hidrógeno metálico. Venga ya. ¿Qué me estás contando? Pero existe. Mucho tema. Hay mucho tema en todas estas cuestiones. Es una lástima que no tengamos tiempo para más. Alguien me va a dar un pescozón ahora porque nos hemos torrado ya. Pero es que no paran de surgirme dudas y preguntas a raíz de cualquier cosa que estás comentando. El próximo viernes, por la noche, en Telecable Jumilla, comienza Alternativa 3. ¿Con qué periodicidad se va a emitir el programa, Rafa? Pues se va a emitir quincenalmente, es decir, viernes alternos. Y cada viernes va a abordar un tema nuevo, a excepción de alguno que, bueno, por lo que es lo largo que pueda ser el programa, sea en dos partes. Por ejemplo, el tema de Torres Gemelas abarcará dos partes porque es muy extenso. El 11M solo será un programa. Tocaré el tema de las vacunas, que no hemos tocado porque también es otro tema muy polémico y muy que confronta mucho. Y todo eso. Pero bueno, habrá que verlo. Dice, pero bueno, efectivamente. Yo creo que habrá que verlo justamente porque nos propones unos temas muy interesantes. A partir del próximo viernes estaremos atentos. ¿No tienes miedo de ciertas revelaciones que vas a hacer en el programa? No. De las consecuencias de esas revelaciones. Y ya no me refiero al miedo físico, que también, pero de que digan, ¿y este tipo de dónde habrá salido? A este se le ha ido la pinza, qué tonterías nos está contando. Todas esas cosas que tan típicas son en el ser humano. Bueno, no, yo no tengo miedo ni a eso ni a... Si no tienes miedo es porque no tienes complejos. No sé, a lo mejor alguno tengo, pero no tengo miedo porque primero la información que yo voy a dar es una información contrastada. Se puede encontrar si uno investiga un poquito. Y segundo, que el hecho de que se discrepe es importante, porque al discrepar investigas y ves a ver si eso es verdad o es mentira. Otra cosa es que digas, yo no me lo creo, y lo dejes al margen. Lo bonito es que digas, bueno, vale, yo discrepo de lo que me dices, pero voy a ver si es verdad. Y eso incita a las personas a investigar, y eso es interesante, además es fructífero y muy bonito. Podrán estar de acuerdo o no con lo que nos va a plantear Ralph Bilisman a partir del próximo viernes en Alternativa 3, un programa quincenal que se va a emitir por la noche del viernes en Telecable Jumilla. Pero estén de acuerdo o no estén de acuerdo, lo que no me pueden negar nadie es que van a ser temas de mucho interés, temas estudiados a fondo, en los que se nos va a contar la otra versión, no la oficial, que ya la conocemos. Y la otra versión también tiene mucho de verídico, como él va a demostrar cada 15 días en la noche del viernes en Telecable. Si me lo permiten, un consejo. ¿Hay algún...? Porque Ralph Bilisman, aparte de otras muchas cosas, es escritor. No solamente es investigador de temas parapsicológicos, ufológicos, y etcétera, sino que también es escritor. Yo les recomiendo que antes de comenzar a ver la serie de programas, incluso se lean alguno de sus libros. Por ejemplo, El Quinto Apóstol. Por ejemplo, para que vayan un poco ya preparados a ciertas cosas, entrando en materia, a ciertas cosas de las que él nos va a contar. Rafa, vamos a estar pendientes de ti la próxima semana porque parece muy interesante. Muy interesantes todos estos temas que, por cierto, están de moda. Bueno, siempre han estado de moda. Sí, siempre han sido temas que han estado ahí arriba en el tintero y marcando, o sea,
tú fíjate que no han decaído, ¿no? Han pasado un Ujú. montón de años, porque yo cuando empecé a aficionarme a estos temas tenía 14 y han pasado 40 años y fíjate que están todavía a la orden del día en muchos aspectos. Correcto, sí, así es. Como ven, una nueva apuesta de Telecable Jumilla por estos temas de tanto interés que en Jumilla siempre, como dice Rafa, en términos generales, no solamente en Jumilla, sino en todos lados, tanto interés suscitan. A partir del próximo viernes 10 de marzo, en Telecable Jumilla, en el canal local, cada 15 días, los viernes por la noche, Ralph Billinman nos ofrecerá esta alternativa 3 que tan ansiosos estamos esperando de ver y a las que te deseamos esta nueva experiencia, te deseamos que tengan mucha suerte y un gran éxito. Muchas gracias, espero que sí. Gracias por la atención prestada, no olviden, viernes, cada 15 días, comenzamos el próximo 10 de marzo, alternativa 3 en Telecable Jumilla con Ralph B. Littman.